Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Hola Andrés, Hola, buenas Hola noches a Andrés, todos. hola a qué todos. gusto. Qué gusto verlas y verlos. Hola Pepe, Silvia, María Antonieta, Marina, Ana, Buenas noches. Caro. ¿Ustedes pensaron que se iban a deshacer de mí tan fácil? Pues no, no pueden. ¿Cómo estás, Anita? Tengo gente de Virginia, por allá veo a Adriana, Lucena. ¿Cómo estás, Adriana? Chévere. Silvia, ¿cómo estás? Te saludo. Ay, Silvia está accidentada. Ah, hola, Regina. Hola, ¿cómo están? Muy bien, mi querida Vanje. Hola Reggie. Hola, ¿Cómo están? Hola, Oscar, ¿cómo estás? También veo a Oscar por ahí, Oscar Hernández. Te saludo. Esto es una maravilla. Yo no digo, no dejo de asombrarme. Mira, aquí hay gente de España, de Estados Unidos, de México, de Perú, de Argentina. Eh, no veo por ahí Colombia todavía, seguramente pronto. Pura gente buena. Por supuesto, Santo Domingo, no me dejes Quisqueya la Bella por fuera, por favor. Qué linda que es esta. Qué bien, tenemos gente del Caribe, gente de todas partes. Gracias por estar allí y acompañarnos. Hola, Alfredo. Ahora, creo que estaba en mute el micrófono. Hola Ah, Andrés, hola a todos. ¿cómo estás, Alfredo? Hola, buenas noches. Un placer saludarlo como siempre. Vamos a dar un par de minutitos para a las 21:05 comenzar. Sigue incorporándose gente. Y bueno, de la clase anterior, no, mentira, mentira, eso corresponde a las clases que dábamos. Me acompaña Yamilet Reynoso, mi esposa ahí, haciéndome la segunda. Y nada, ya vamos a dar inicio. Ahí llegó Claudia. Ujú. Andrés, tienes tu micro apagado. Sí, sí. Tú sabes que uno hace esto, Ángel, mira, uno mutea, ¿verdad? No te oímos. ¿Vieron? Era la intención. Era la intención. Ahí llegó. Ah, Marina se había salido. Ahí está entrando Marina de nuevo, creo. ¿Qué? Marina. Sí, para entrar por la computadora. Ah, No los veo a todos. ok, ok. Buenísimo. Bueno, esta charla se corresponde pues con una secuencia de actividades que venimos desarrollando. Mérito a quien tiene el mérito, Nilda Gómez, una estudiante nuestra, una bella persona además, me invitó a que comenzáramos un proyecto pequeño juntos. Eh, ella es de República Dominicana y comenzamos a trabajar desde hace un par de meses este tipo de charlas. Hace 15 días dictamos el primer taller corto sobre todo el tema cuántico. Ustedes saben que es, ¿no? El paradigma moderno, lo último ahora tiene que ver con lo cuántico. Y todo está referido a eso. Como alguien decía, el futuro va a ser cuántico o no va a ser. Entonces,
Escribí mi libro, ustedes ya conocen mi libro, muchos de ustedes ya han oído hablar de él, Cuánticamente. Y es una revisión realmente de la realidad, de esa realidad que uno habla y cree conocer y que realmente no es así. Entonces se corresponde, como digo, pues a un proyecto que estamos desarrollando Nilda, Yamile y yo desde hace ya un par de meses. Esta sería como el tercer webinar. Y la idea es que sigamos avanzando porque hay mucho interés en esta materia. Ahora se habla de coaching cuántico, se habla de PNL cuántico, ahora todo es cuántico, ¿no? Y me parece que eso es excelente. Lo cuántico de la mano de lo que va más allá de la parte espiritual sobre todo. Las respuestas están en el plano espiritual. Hace 30 años eso era impensable decirlo siquiera, pero hoy ya es una realidad comprobada además. Y cuando uno revisa pues la manera en que se sigue trabajando en algunas escuelas, el tema de lo que es la sanación, cuando digo sanación me refiero a la sanación integral del ser humano, insisten en el tema de la curación mediante medicina, lo cual está buenísimo, ojo, pero el abordaje da para más allá y exige un abordaje todavía más, vamos a llamar alto a nivel de conciencia. Yo quería comenzar y muchísimas gracias por estar allí nuevamente. No saben el honor que sentimos verlas por allí, verlos a ustedes. Algunos ya han estado en charlas anteriores. Gracias por estar de nuevo. Pero yo quería comenzar con una anécdota personal, con algo que me pasó y el origen de todo esto en mi vida. Yo creo que es un buen marco para lo que vamos a trabajar hoy. Esto yo no lo he contado antes, nunca lo he contado, ni siquiera en ninguna parte, a excepción obviamente del ámbito familiar, mi gente, pues digamos, ¿no? Mi familia. Mi papá acostumbraba anualmente a hacer un viaje muy largo a su pueblo natal en auto. Y era pues común que en una fecha determinada papá tomara su coche y se fuera por su cuenta a un viaje de casi 2.000 kilómetros de distancia. Bastante lejos, ¿no? Bueno, uno se acostumbraba a que papá salía a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche estaba llegando, porque además era una carretera larga, pero además sinuosa, con zonas peligrosas por las curvas, también había montañas, etc. Era una odisea que él hacía de la manera más feliz del mundo. Iba para su terruño a ver a su familia allá, ¿no? Su gente que tenía allí, mis tíos, inclusive mi abuela, etc. Un día, papá salió de viaje y lo que pensábamos que era un viaje de rutina se convirtió realmente en una experiencia muy, muy dura. Papá tenía que haber llegado 1 hora y no llegó. Eso lo venía haciendo durante años, de modo que era, como digo, era muy rutinario. Bueno, por supuesto, llamamos. No ha llegado todavía aquí. Bueno, se encendieron las alarmas y por supuesto con las alarmas el pánico. A él le gustaba irse solo, lo disfrutaba. Entonces, algunos de mis hermanos, yo tengo 7 hermanos, somos 8, algunos entraron más en pánico que otros, y inclusive una salió en su coche por la misma carretera a ver si lo conseguía por ahí en un barranco, bajo un puente, es decir, se imaginaba uno cualquier cosa. Yo trataba de mantenerme ecuánime, pero pasaban las horas y papá no daba señales de vida. Pasaron 48 horas, 2 días, y dijimos, bueno, esto está muy mal. Entonces, gente que lo estaba esperando en el pueblo salió a buscarlo y nosotros que estábamos en la ciudad salieron a buscarlo. En ese entonces, yo estudiaba radiestesia. Estaba trabajando con el péndulo. Les hablo que tendría yo en ese momento 30 años. Un chico de 30 años. Hace ya unas cuantas lunas de esto. Y tomé el péndulo, me encerré en mi oficina, tomé el péndulo, tomé el mapa de mi país, lo extendí, marqué la carretera por donde tenía que haber ido y comencé a hacerle preguntas al péndulo. Me metí de lleno en la experiencia y el péndulo lo primero que me dijo, lo que le pregunté fue si estaba vivo o estaba muerto. Me dijo, está vivo.
¿Está herido o está sano? Está sano. Ok, ya por ahí me tranquilicé. ¿Está ubicado en qué zona? Entonces eso me tomó como casi 2 horas de exploración. Haciéndole preguntas y el péndulo me fue llevando. Y el péndulo me llevó para un pueblito que ni siquiera aparece en el mapa, que me acuerdo que se llama La Leona, el pueblito. Era un pueblito que, si esta es la carretera principal, este pueblo estaba como a 10 kilómetros en una montaña, retirado de la carretera. O sea, era impensable que mi papá hubiese entrado para ese pueblo. ¿A qué? O sea, no tenía ningún sentido. Pero el péndulo me indicaba que estaba ahí. Bueno, le llamé a la familia que estaba del otro lado y le dije que lo buscaran en un pueblo que se llama La Leona. Cuando llegaron, mi papá estaba bajo un árbol de mango jugando dominó con unos compadres que había hecho en el pueblo, gozando un mundo. ¿Qué había pasado? Se había accidentado en la carretera justo en la entrada del pueblo, justo allí, y alguien le dijo, mira, vamos a remolcar el coche hasta el pueblo, que allá hay quien lo pueda reparar, pero él tenía un daño mayor, se le había dañado el motor. Y como el pueblo no tenía teléfono, imagínate el pueblo tan, como era digamos, sin mayor tecnología, él no había tenido forma de llegar. Y estaba divirtiéndose como nunca, además. ¿A dónde voy con todo esto? Cuando eso pasó, por supuesto, vinieron los regaños a mi papá, todos nos enojamos, ¿cómo es posible que esto? Y él, como era un hombre que hacía lo que pensaba y era muy coherente. Bueno, al final se nos pasó y más bien agradecemos a Dios que no hubiese sido algo mayor. Pero ¿saben qué? En ese momento yo entendí una verdad que estaba todavía en los libros para mí, que era como esotérica, como que... Y era el tema de que cuando tú te conectas con una conciencia, la conciencia te guía. Que hay una energía que está más allá de lo que podemos ver, que podemos imaginar. Porque era imposible, desde todo punto de vista imposible, que yo dirigiera el péndulo con mis pensamientos a un pueblo que ni siquiera está en el mapa. Era imposible para mí eso. Y esa fue una experiencia transformadora en mi vida. Me transformó por completo la forma de entender el mundo. Eso fue hace 30 años atrás. Y desde ahí para adelante, entonces me incursioné en este mundo. Después estudié flores de Bach, me hice terapeuta floral, todo relacionado con el mundo de la energía. Y tuve pacientes con flores de Bach con cualquier tipo de dolencia y pude ayudarlos a salir de esos estados, etc. Pero el momento cumbre para mí fue ese momento. Cuando mi papá efectivamente estaba bajo ese árbol de mango en aquel lejano poblado inexistente prácticamente para el resto del mundo. De ahí para acá mucha agua ha corrido bajo ese puente. Y cada día, y hoy más que nunca, soy un referente de estas cosas en el sentido de la experiencia vivida en estos últimos 30 años de mi vida. Y por eso es que mi formación como coach, mi formación como penelista, como hipnólogo, todo esto lo coloco dentro de un marco sistémico, dentro de un marco de una experiencia que es muy interesante y que queríamos compartir con ustedes y que yo estoy empeñado en compartir con el mundo. Hay muchísima gente que está trabajando en esto ahorita y yo tengo una mirada muy particular también sobre esto. A mis alumnos, que veo aquí muchos queridos alumnos, hay bastantes alumnos, desde Pepe Viola que está allá arriba. Pepe es un referente para mí, un alumno de los más queridos, que se formó conmigo en la Universidad de Buenos Aires, igual que todos mis queridos alumnos acá en programación neurolingüística. Y otros, pues Karen, que no son alumnas, pero ahí la veo y veo, bueno, cantidad. Hola Gregorio, ¿cómo está? Gregorio es psicólogo. Ahí tengo aquí gente pues maravillosa que nos está acompañando en esta experiencia. Adriana Lucena es psicólogo, déjeme decir, es psicólogo formada en una universidad de Rusia. No es, no es una psicólogo menor, está aquí honrando, me está saludando. Hola Adriana. Hay psicólogos que están entrando en esto, médicos, terapeutas de todo tipo que están entrando en este mundo. Y qué bueno que yo de alguna manera pueda
motivarlos a continuar en este camino. Así es que bueno, le conté esa experiencia, no, antes no la había contado en público, pero quería darle significado que tiene esto para mí, que no es un tema. Wendy, psicólogo, gracias. ¿Dónde estás, Nilda? Que no te veo, por cierto, la autora intelectual de esto que está pasando. Ahí está Nilda. Hola, Nilda. Estoy compartiendo con mi familia. Miren, estoy con ustedes porque no puedo dejar de estar con ustedes. Lo quiero. Gracias, Nilda. Esa es la autora intelectual de todo esto, para que sepa. No sé, fue la que me dijo y bueno, una bella persona además. Bien, entonces, quería pues nada, comenzar con esto, en este corto encuentro. Como siempre hacemos, para aquellas personas que están interesadas en el tema, al final les tengo una propuesta, los que quieran continuar, pues si no, nos vemos en el próximo webinar gratuito y siguen aprendiendo igual. No es para mí el norte de esto, más que tener una cantidad importante de gente en la sala y que de alguna manera esto pueda ayudarte a mirar las cosas desde otro punto de vista. Yo no sé si este es el mejor punto de vista o es el único, estoy seguro de que no lo es. Pero si esto, como en mi caso, te ayuda a comprender algunas cosas y sobre todo a situarte en la vida desde otra manera, es maravilloso y me voy a dar por satisfecho. Ahí, negra, mira, voy a hacer un ejercicio que hice ayer con mis alumnos, que creo que no les gustó mucho ni a Regina, tampoco les gustó a Carolina, tampoco a Anita. Es un regalo que quiero, si no lo conocen, vamos a hacerlo ahorita de entrada. Saben que me gusta mucho la parte de experienciar estas cosas y no tanto conceptualizar. ¿Bien? Lo hacemos, Regina, el ejercicio que hicimos ayer en clase. ¿Sí? Bueno, si tú, ¿te parece? Bueno. Sí. Ok, fíjense, esto es un ejercicio bien interesante que después le voy a explicar de qué se trata, qué pasa con esto. Les voy a pedir que dejen lo que estén haciendo y vamos a comenzar a trabajar con la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo se come la conciencia? ¿Cómo se conceptualiza? No se puede. ¿Se siente, se percibe o no? Punto. Por ahí hay conceptos de conciencia en Wikipedia que está buenísimo, pero ninguno le llega a lo que realmente es. Entonces, les voy a pedir que dejen lo que están haciendo, nos pongamos cómodos. Como ustedes saben hacerlo muy bien, espalda con la espalda de la silla, reposamos. Y esto lo puedes hacer en principio con los ojos abiertos, les voy a pedir, y después lo hacemos con los ojos cerrados. Es muy pequeñito, pero es muy potente, para que experimenten algo muy interesante. Entonces, vamos a extender los brazos de lado a lado, con la palma hacia abajo. Palmas hacia abajo. Acá, bien relajado, bien cómodo. Y ahora te voy a pedir que conscientemente, no es un ejercicio físico, ojo, no es para trabajar la cervical, no. Es esto, fíjense, miro el dorso de mi mano derecha por 2 segundos y luego suavemente miro el dorso de mi mano izquierda. Suavemente, conscientemente. Mano derecha, 2 segundos, 3 segundos, tomo conciencia del dorso. Luego, suavemente, me traslado. Voy a hacer silencio para que lo hagan durante 30 segundos. ¿Me pueden oír? Hola, Rosa. Hola, bueno, estaba teniendo un poquito de problemas, pero está bien, ya estamos aquí. Buenas noches a todos. Bienvenida, Buenas bienvenida, noches. Rosa. Gracias. Ok, a ver.
Cierren ahí un momentico el ejercicio, ¿ya? Puede bajar los brazos, Ángel, gracias. A ver. Evalúen, Zule, evalúa qué ocurrió en el intervalo entre mover la cabeza de acá para acá. ¿Puedes decirme si hubo algún pensamiento? Como cambio de perspectiva. O sea, sentía que cuando cambiaba hacia acá, como que cambiaba un poco la perspectiva, volteaba. Correcto. Como que entraba a otro contexto. Pero se dieron cuenta que cuando evalúas en el intervalo no hay ningún tipo de pensamiento. ¿Te diste cuenta, Claudia? Busquen los pensamientos que se generaron en ese intervalo de ir y de venir. Total, no hay ningún diálogo interno. No hay pensamiento, no hay diálogo interno. Ujú. ¿Lo vieron? Dore, fue así, ¿verdad? Me di cuenta, Andrés, sí. Ahí está. Ahí está, Berti, gracias. Ani. Sí, sí, Andrés. Cuando yo lo hacía momentáneamente, no había ningún pensamiento. Cuando llegaba, hubo un momento en el que como pues, obviamente no pensaba nada, pero se liberó una tensión. Incluso hice una respiración. Bravo, bravo. Y como que salió. Bravo. Gregorio, ¿lo sentiste? Claro, un nivel de concentración, ¿verdad? Hacer conciencia de mi cuerpo, pero de esas dos partes que estoy viendo de mi cuerpo, como si mi cerebro estuviera tranquilo, no hay más nada que estuviera interfiriendo en ese instante. Excelente, excelente. Eso es lo que genera esto. Bueno, mire, como le decía a mis alumnos anoche en la universidad, les presento a su conciencia más pura, la conciencia del vacío. El momento en que mi mente deja de generar pensamientos, ahí exactamente es un proceso de conexión con el campo cuántico en el vacío. Esto no lo digo yo porque lo inventé. Esto es porque está comprobado con sistemas de medición a nivel cerebral que sencillamente se ralentizan. Y si les pregunto más, evalúen si en algún momento llegó una emoción muy poderosa. En algunos casos llega, en otros casos no llega. Pero esa emoción es la que surge en el proceso, en ese vacío que se genera de pensamientos. Ese acallar de la mente, cuando acallamos la mente, es cuando aparece la conciencia. Mientras tanto, el ego está con sus saltos y sus diálogos internos, como decíamos ahorita, pero en este caso se acalla la mente. Bueno, mira, les tengo una noticia. Los procesos de sanación ocurren en ese estado. Cuando nosotros entramos en un plano de conciencia de este tipo, y fíjense que fue un ejercicio cortito y sencillísimo, no implica grandes demostraciones de cualidades intelectuales. Es más, mientras más intelecto, peor. Es muy poderoso. Y esta es la índole de los ejercicios que se realizan para uno hallar el centro, digamos, de lo que es el ser. Tu ser se manifiesta, justo el ser auténtico que tú eres aparece en ese momento de descanso mental, sin la intervención del ego ni de la conciencia de la cotidianidad. Acabas de vivir una experiencia que cualquiera diría mística. A lo mejor lo es, pero es una experiencia tremendamente profunda. Ahora, mire qué interesante. Si tú puedes generar este momento cuando tú quieras a voluntad, pues lo puedes hacer. Lo puedes hacer una vez que practicas esto todos los días, 20 veces al día, ¿te toma cuánto? 20 segundos hacer esto. Antes de acostarte, por lo menos a levantarte a hacer esto es tremendamente poderoso. Porque nuevamente te conecta con un campo de conciencia mayor y adquieres la habilidad, vamos a llamarla así, de estar en paz interior, en sosiego. Fíjense que si les pregunto,
Eso que decía ahorita, creo que Bertie o uno de ustedes lo dijo ahorita, Ani, entras en y el mismo Gregorio, entras en un estado de quietud profunda. Y si lo haces más, y si lo hacemos más largo, si este ejercicio lo hacemos 5 minutos, normalmente la persona se duerme. Entra en un estado de sosiego, de paz interior profundo y se puede quedar dormido inclusive. Algunos hasta se desmayan, les cuento. Se desconectan. Eso no está bien porque se pueden golpear, pero háganlo sentaditos si lo van a hacer más largo. Pero nuevamente, el estado, cuando hablamos nosotros del poder del inconsciente en la sanación y en general el poder del inconsciente en nuestra vida, genera este tipo de estado. Genera este tipo de conectarnos con esa esencialidad que somos, que solo es posible cuando estamos en profundo silencio en nuestra mente. Entonces, el ejercicio lo podemos complicar un poquito. Fíjense. Y hagan la prueba. A ver, ¿será que esto es un tema de sugestión? Que Andrés está ahí con sus dotes hipnóticas. No. Cuando puedan, háganlo solo o con alguien. Pero hagan esto. Mira, hacen lo mismo. Y estén pensando, como dice un experto en esto, como dice Edgar Tolle, en uno de sus libros, como el gato que está vigilando la cueva del ratón, ¿no? A ver. Vigilen los pensamientos que están por llegar. Mientras hacen esto, vigilen qué pensamientos aparecen. El ratón no sale. Y el gato está atento a que salga. Vamos a estar como el gato, atentos a que salga. Lo que van a sentir en 3, 4 minutos más adelante va a ser una emoción muy interesante. Yo no sé qué emoción es, pero la llamo interesante porque no es una emoción común. Es una emoción muy profunda. Y esa es tu ser haciéndose presente. Tu ser cuántico haciéndose presente. Si me preguntan por un buen libro, léanse a Frank Kinslow. Kinslow es uno de los estudiosos más reconocidos y respetados, con libros, con publicaciones en todo el mundo. Y escribió un librito maravilloso que se llama La aventura de la vida. Yo me nutro de estos autores, los sigo y esto lo he aprendido con estos, así como los autores indios, que hay muchísimos gurús indios que trabajan estas cosas, desde hace muchos años he incursionado en ese mundo también de la meditación, pero este ejercicio lo que quería demostrarles es lo sencillo que es acceder a ese campo, a ese estado de no saber, a ese estado de vacío cuántico, de vacío quiero decir, desde donde emanan emociones y pensamientos. Andrés. Sí, por favor, Gregorio. Esta ejercitación, este ejercicio, lo han practicado, ¿verdad? En otros grupos, invirtiendo la mano izquierda, ¿verdad? Sabemos, una mano recibe y la otra da, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces cuando ponemos la mano izquierda con la palma hacia arriba y mantenemos la mano derecha hacia abajo? En ese sentido de dar y recibir. Nosotros practicamos este ejercicio, pero girando para equilibrar los cuerpos. Lo hacemos en el sentido de la manecilla del reloj y todos los cuerpos se equilibran y realmente la persona no se marea mientras mantiene su vista mirando hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, donde prefiera, y se centralizan todos los cuerpos y uno puede sentir cómo ellos van, ¿verdad?, buscando el equilibrio. Sí. Pero ya este es girando suavemente, ¿verdad? Pero también podría ser, no sé, no he tenido la experiencia, sí girando, pero hacerlo así como tú lo estás indicando, pero con la palma de la mano izquierda hacia arriba, lo voy a practicar a ver qué pasa. Yo supongo que el vacío será grandioso también. Tal cual. Gracias, Gregorio, gracias por el aporte, Gregorio. Todo ejercicio que involucra atención concentrada lleva a esto. Todo ejercicio que involucra atención concentrada lleva a esto. Si tú pones, por ejemplo, a la altura de tus ojos dos señales en la pared, a una distancia, y simplemente haces este movimiento, ocurre el mismo efecto.
mientras haya concentración, ¿sí? Preferiblemente en 2 puntos equidistantes, hay un tema en el movimiento de los ojos que genera esta apertura del campo de conciencia. Y de esto pues yo recomiendo igual, o sea, yo no digo que, al contrario, practiquen, prueben cosas, asómense con curiosidad a este mundo. Hay muchos autores que dicen, lo hacen de otra manera. Yo quería mostrarles esto de manera muy sencilla, para aquellos que no saben, vayan incursionando en esto y vean el poder que hay detrás de esto. Muy bien. Entonces, voy a compartir con ustedes pantalla, si me permiten acá, para mostrarles cuál es la mirada que tengo yo sobre esto. No es mi mirada, es una mirada compartida, obviamente. Pero lo que les hablaba, por ejemplo, este es el péndulo que les comentaba. Esta es una foto, evidentemente, pero esto tenía que ver con la anécdota, con la historia que les conté más reciente. Y básicamente, cuando yo intenciono, cuando pido intencionalmente conexión, la conexión ocurre. O sea, la conexión no es que estamos desconectados, la conexión es permanente. Lo que está fue que nos cortaron el Wi-Fi, más nada, pero la conexión está igualita. ¿Ah? Esto es importante que todos lo sepan. Todo ser humano en el momento que nace, y aún antes de nacer, viene con su código, ¿sí? Viene con su codificación, con su número establecido, ¿no? Para hacerlo en términos metafóricos esto. Cuando tú activas esa conexión mediante la intención, se generan cosas que uno llama milagrosas. Es como cuando te concentras en alguien y ese alguien al rato te está llamando o te lo consigues en la calle de improviso sin haberlo. Simplemente se genera lo que está es activando una conexión que ya está. Simple. Tan simple como eso. Entonces, fíjense, este modelo a mí me gusta mucho. Ahí estás tú, estoy yo, en nuestra vida, en nuestro mundo cotidiano, digamos, en el cual desarrollamos un campo de conciencia alrededor. Ese campo de conciencia, la forma como me veo, como pienso, de lo que soy consciente y de lo que no soy consciente, puede ser mayor o menor ese campo de conciencia. Hay personas que tienen un campo de conciencia bastante restringido. Es lo que llamarían, pudiera uno como que hacer una analogía, ¿no? Como con un mapa mental muy reducido. Y hay gente que han desarrollado un campo de conciencia mayor, dependiendo de su afinidad y la forma en que participa en este tipo en esta mirada, digamos, de expansión. Bien, por un lado, según este modelo, que a mí me gusta, estamos hablando de nuestro mundo consciente. Vale decir, el sentido de la individualidad, el yo, sobre todo la separación. En estado consciente nos consideramos que somos seres independientes, islas, en un vasto océano donde cada quien vive por su cuenta, no necesitamos del otro, en una separación obviamente que no es más que una ilusión. Pero desde allí pues elaboramos nuestra forma de vivir la vida. Esto obviamente, el estar fragmentado genera decisiones fragmentadas también, equivocaciones que tienen consecuencias de pensar que soy una persona separada del resto. Pero es la vida que vivimos en esta cuarta dimensión, en esta vida que vivimos en este momento, en este instante. De otro lado, este modelo nos habla de que hay un inconsciente inferior. Ese inconsciente inferior tiene que ver con aspectos no resueltos de nuestra existencia. Improntas, que lo hemos visto también, el tema de experiencias dolorosísimas que guardamos, emociones disfuncionales que guardamos en una especie de baúl, y toda una cantidad de cosas que generan al final el origen del dolor y el sufrimiento que las personas vivimos o viven. Repito, esto es un modelo de muchos otros modelos, pero a mí me gusta mucho este porque es muy, muy didáctico. Entonces, al contrario, hacia arriba, hay otro campo que es el inconsciente superior, que tiene que ver con los estados de inspiración, de iluminación, etc. Y como ven ahí esa estrellita, digamos que hablamos entonces de un ser, de lo que somos realmente, más allá de ese yo consciente, de este yo que estamos acá hechos carne y hueso, digamos, estamos hablando en este momento, existe
posibilidad, no la posibilidad, existe en nuestra naturaleza ese inconsciente superior, ese estado superior de energía, donde generamos, donde nos inspiramos, donde nos sentimos donde sentimos epifanías, inspiraciones que vienen, pues que uno no sabe de dónde vienen pensamientos maravillosos o estados de emoción maravillosos, que no son condicionados, por cierto, ¿no? Por ejemplo, la felicidad es un estado condicionado para muchas personas. Soy feliz y gano plata, soy feliz y me quieren. Eso realmente es una emoción condicionada. En el estado del inconsciente superior, las emociones como por ejemplo la alegría no es condicionada. Es un estado de alegría interna que no es condicionado. Simplemente surge ese estado. Un estado de por sí altamente sanador, altamente nutritivo y al cual podemos acceder. Cuando hicimos el ejercicio hace unos minutos, como les decía, en ese intervalo en el cual el pensamiento se aquieta, no surgen pensamientos, simplemente surgen emociones. Esas emociones, por eso que les preguntaba y estén atentos al tipo de emoción que surge cuando hagas este ejercicio un poco más largo y puedas vivir la emoción no condicionada. Es decir, una emoción genuina que surge, por eso que no quise decirle qué tipo de emoción es, simplemente tienes que experimentarla. Entonces allí, fíjense, ¿no? Hablamos de un yo superior cuántico, espiritual e inmortal que vive en nosotros. El auténtico ser que vive en nosotros está en ese plano, según este modelo. Entonces, digamos que esto está como una especie de integración, un óvalo que integra todos estos elementos y que nos permiten ver hasta qué punto nosotros somos prisioneros de ese campo de conciencia en el cual se generan, pues vamos a llamar así, todo aquello que nos hace de alguna manera vivir la vida no satisfactoria o insatisfactoria. No encontrar sosiego, por mucho dinero que puedas tener no consigues paz y por poco dinero que puedas tener igualmente no consigues paz. Entonces, ¿por qué? Porque vives en una rutina de hacer por hacer, de necesitar lo que no necesitas, de desear lo que no necesitas, que es realmente desgastante. Es una vida en ese campo de conciencia muy desgastante. Envejecemos antes de tiempo, tenemos achaques a nivel corporal antes de tiempo, dolencias mentales inclusive antes de tiempo. Hoy se sabe, por ejemplo, el promedio de depresión en los niños, promedio en el mundo, ya vemos niños con 12 años depresivos. Eso es una cosa que hace 30 años atrás era impensable. Pero ya estamos viendo justamente lo que está pasando en el mundo con todo esto que está pasando. Entonces, cuando hace 30 años la edad de promedio de la depresión era 30 años, ahora bajó a 12. Eso es inaudito y está pasando. Entonces, tiene que ver con esto que estamos hablando, con muchas cosas que están pasando y que es necesario estar alertas y trabajar y justamente aprender para prepararnos para este mundo caótico en el cual hay posibilidad también de sosiego y de paz interior. Entonces, fuera de esa línea punteada del óvalo, ven allí, hablamos entonces de otra dimensión, que es la dimensión cuántica, que es la quinta dimensión. Algunos le dan otros nombres, no importa los nombres, el número de dimensiones, por favor, si en las escuelas le dan hasta 12 dimensiones, yo no me meto en eso. Lo que sí es cierto es que, digamos, hay una dualidad de esta vida, este campo de conciencia en el cual estamos hoy y la posibilidad de un cambio hacia un campo de conciencia distinto, donde podemos nosotros reencontrarnos con lo que realmente somos sin necesidad de morirnos, sin necesidad de que la muerte esté de por medio. ¿Ah? En esta vida es posible lograr eso. Y justamente la apuesta que hacemos cuando trabajamos estas cosas, y en mi libro lo hablo, es un proceso de introspección y al mismo tiempo un proceso de expansión dentro de un campo de energía en el cual todos compartimos la misma fuente. Llámala como quieras, conciencia superior, Dios o como la quieras llamar. Los físicos lo llaman campo unificado, lo llama David Bohm. Hay 1000 formas en que llaman de este estado de conciencia superior a donde podemos acceder. Nuevamente, la posibilidad de sanación de aquellas cosas que nos causan sufrimiento
tiene su origen justamente en ese campo, no a nivel intelectual. Porque partimos del hecho de que las enfermedades no existen. Existen personas que se enferman. ¿Y por qué se enferman? Bueno, justamente por esta vorágine que nos cubre y que nos hace perder ese equilibrio energético que nos separa del resto y nos genera en ese inconsciente superior, sobre todo los aspectos no resueltos de nuestra vida, nos generan y arrastramos cadenas a lo largo de la vida que al final pasan factura. Entonces la apuesta es ir, fíjense que la estrellita, esa estrella amarilla que está allí, la mitad está dentro del óvalo y la otra mitad está fuera del óvalo. ¿Se da cuenta? Está puesta a propósito así. Porque eso es lo que estamos significando con eso, es que al mismo tiempo que somos seres que nos movemos en este campo de conciencia superior, más allá de ese campo de conciencia superior hay un campo cuántico en el cual podemos conectar en esa quinta dimensión con la fuente. Fuente donde están todas las posibilidades nosotros de liberarnos, de alcanzar estados de plenitud, estados de paz interior profundas y, bueno, todo lo que eso conlleva, ¿vale? Y al final, fíjense, en esa quinta dimensión, el marco que sostiene esa quinta dimensión, a mí me gusta esa sigla, el PAH. ¿Ustedes saben lo que significa PAH? PAH significa perdón, perdonar, agradecer y honrar. Perdonar, agradecer y honrar. El marco de la quinta dimensión parte por, o está sostenido, o está conformado por esas tres palabras, en el cual conseguimos perdonar, y al perdonar nos perdonamos, agradecer, agradecer y honrar nuestro origen y honrar lo que tenemos y la fortuna de tener lo que tenemos, mucho o poco. Pero principalmente a mí me gusta agradecer. No olvidar de agradecer la infinita bondad de la existencia. Eso, fíjense, ¿no? Uno puede pensar que la quinta dimensión se corresponde con ángeles y querubines y todo aquel mundo. Más allá de eso se sustenta en estas premisas que son, o sea, el perdonar, el agradecer y el honrar son en sí mismos estados sutiles de conciencia, que requieren altísimos estados sutiles de conciencia. No de la boca para afuera, real, genuino. Se enfoca en el plano de la quinta dimensión, sustento de la quinta dimensión. Entonces, imagínate ustedes por un momento, imagínense cada uno de ustedes por un momento, que en tu vida logres un estado de conciencia en el cual no haya deudas pendientes ni alguien contigo, tú con nadie, en el cual puedas perdonar lo que pudo haber pasado en tu vida, donde puedas agradecer permanentemente la gracia de tu existencia y donde honres a tus ancestros por haber, gracias a ellos, estar en este plano. Y vivir en ese estado común o permanente de esas tres letras, que aparentemente es muy simple. Eso automáticamente equilibra el campo de energía. Eso automáticamente afecta aguas abajo nuestra psique y por supuesto afecta nuestro cuerpo, no como un ente aislado de lo que somos. Nosotros somos en el cuerpo, somos en él y es parte constitutiva de lo que somos. Entonces en ese momento vemos personas, por ejemplo, y uno se pregunta, ustedes, y es más, los invito a que hagan esta reflexión. Piensen en alguien que tú conozcas que nunca se ha enfermado, que no tiene ningún tipo de dolencia, ya es mayor. Y uno dice, este sí tiene suerte, mira, nunca ha pasado por un tema de salud, ni físico ni mental. Es muy solitario, debe ser que come bien. Lo que pasa es que se alimenta con muchos gandules, debe ser, y entonces por ahí, y no tiene que ver con eso. Tiene que ver con una predisposición de la persona a una actitud pro, perdonar, agradecer y honrar. Son personas que siempre están en una vibra positiva. Siempre ven las cosas desde otro lugar, desde una conciencia distinta. En la práctica se puede valorar y se puede apreciar esto mejor. Piensen en esas personas y pregúntenle cómo es tu vida, cómo has llegado acá,
sin sufrir nunca ni siquiera una gripecita. ¿Lo conocemos, gente que es así? Bien. Hasta ahora, hágame una señal así si voy bien, si me he sabido explicar, por favor. Si no, me hacen así y entonces vemos que inventamos, ponemos una película, qué sé yo. ¿Sí? Ok, por ahí me están dando un buen feedback. Muy bien. Continúo entonces, ¿verdad? Ok, entonces, fíjense, esto es bien interesante. Vamos a ubicarnos en lo que es la conciencia y hablamos entonces de que tenemos en primera instancia un cerebro biológico. Esto que está aquí adentro, esta maravilla, que realiza determinadas funciones. El cerebro no piensa, ni siente, ni toma decisiones. El cerebro realiza funciones neuroorgánicas, ¿sí? Funciones en las cuales está diseñado para aprender constantemente y poder relacionarnos con el mundo a través del cerebro. Pero él no procesa información, ¿no? Él distribuye información, categoriza información para, digamos que tomar en algún momento dado atajos frente a situaciones diversas, sin pensarlo mucho, pues como dicen por ahí, como una especie de automático. Es nuestro cerebro biológico, Dios nos los cuide y nos los proteja, es una maravilla, una máquina de la evolución extraordinaria. Pero más allá de él, está entonces, dentro de él y alrededor de él, la mente. Es para los que no saben mucho de esto, lo pongo en términos muy, muy sencillos, que la mente al final del día se concibe también como un mismo cerebro, solo que es un cerebro electromagnético cuántico. Digamos que es un cerebro que no tiene constitución física, sino cuántica, ¿no? Pero funciona como una especie de cerebro. Él está alrededor, está en todas partes, está en nuestra cabeza, está en nuestro cuerpo, está en nuestras células. Pero más arriba, obviamente, esa mente afecta y se comunica con el cerebro biológico. Es más, se comunican, a esta flecha le falta una punta hacia arriba porque se comunican y se relacionan uno con el otro. Se retroalimentan. En la medida que el cerebro biológico aprende, le pasa información a la mente y la mente a su vez le pasa información a él. Esto no lo digo yo, eso lo dijo William James hace 50 años, de que el consciente y el inconsciente se relacionan digamos que viven en una interrelación permanente. Y más arriba, entonces, tenemos la conciencia, y la conciencia no es más que campo cuántico. Es decir, la conciencia entonces está por encima de la mente y obviamente por encima de lo biológico. No es que esté por encima separada, os lo pongo separado para entender los conceptos, pero básicamente que estamos hablando de materia por un lado, las ideas por otro y la parte espiritual por otra. Esa es la constitución nuestra, cómo estamos nosotros conformados al final del día. Por un cerebro, una mente y una conciencia. Las transformaciones y los cambios de nuestra vida, si se fijan bien entonces, requieren de que haya una coordinación entre estas tres partes, donde hay una fluidez entre estas tres partes, donde hay una coherencia entre estas tres partes. Ahora, ¿puede el cerebro biológico desaparecer y continuar la mente? Sí. La mente continúa aunque el cerebro no esté. Y de esto hay evidencias científicas, pero muchísimas que lo avalan. De modo que la mente continúa después de muerto la persona, después que fallece la persona, y su conciencia también. No cambia. Se permanece. ¿Sí? Esto es un paradigma que se conoce desde hace muchísimos años, pero se veía más como algo, bueno, interesante. Hoy en día hay comprobaciones de esto. Por ejemplo, aquí tengo yo, me permito esto, las experiencias, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte. Es muy interesante esto. Hay universidades que se han dedicado a estudiar experiencias cercanas a la muerte. Eso que uno veía en la película Ghost, ¿se acuerdan? Que fue un clásico de aquella época, los años 70, finales de los 70. Película bellísima, además. Con Dudley Moore, creo que se llama la actriz. Demi Moore. Las experiencias cercanas a la muerte, ¿qué dicen? Bueno, son las personas, por ejemplo, que van a quirófano. Y esto está estudiado, repito, y hay informes estos publicados en las más prestigiosas revistas de ciencia del mundo, entre ellas Lancelot, por ejemplo,
quizás es la más prestigiosa del mundo, en la cual aparecen resultados de estas experiencias cercanas a la muerte. Una persona va a quirófano a un tema de una cirugía mayor a nivel cerebral. Para hacer eso, por ejemplo, para poder llegar a ese tipo de cirugía, se hace una extracción completa de la sangre de la persona. El cerebro, el electroencefalograma muestra una línea recta, plana, es decir, no hay función cerebral mientras el cerebro es operado. Y se mantiene con aparatos, pues, de sostenimiento de vida de la persona. En ese momento, la persona, después que sale de la operación, logra sobrevivir a la operación. Es muy interesante porque algunas de ellas, muchas de ellas, hacen referencia en el momento en que se pone plana la línea del electro, o sea, muerte cerebral momentánea, cuentan experiencias entonces de lo que ven en el quirófano desde una posición fuera de su propio cuerpo. Y es interesante porque hablan de cosas, inclusive hablan de lo que escuchan lo que hablan los cirujanos, escuchan lo que pasa en el quirófano, que no era posible que escucharan estando en el estado en que estaban. Y esto, repito, ha sido sustentado con estudios muy profundos de universidades como Stanford y otras universidades reconocidas en muchas partes del mundo. Entonces, aparentemente lo que quiere decir esto es que la persona que técnicamente fallece, su conciencia sigue activa, está atenta a lo que está pasando. Algunas inclusive, que se han ido más allá, ven la famosa luz blanca, el famoso túnel, y coinciden todas de distintas partes del mundo en esa misma experiencia. Entonces, bueno, es una curiosidad interesante. De tal manera que esa desconexión, como aparece en la figura, esa desconexión, digamos, de los elementos cerebrales, no implica, o de la fase cerebral, no implica en este caso, la muerte de la persona, del ser de la persona, de su conciencia o de su mente. Continúa funcionando. Interesante, interesante. Desde este punto de vista, uno pudiera pensar que el ser auténtico de la persona no muere, permanece. Y eso nos coloca frente a la muerte desde una posición muy interesante también, distinta quizás a la que teníamos años atrás, en la cual sabemos entonces que la persona continúa su vida, el ser auténtico, no la persona muere, el ser auténtico de la persona continúa su camino evolutivo. Interesante, ¿no? Muy interesante. Entonces la conciencia no es producto de la actividad cerebral. La conciencia no es producto de la actividad cerebral y no puede serlo. Técnicamente no puede serlo. Entonces fíjense, ¿no? Poniéndolo, por ejemplo, desde el coaching transpersonal, partimos de una dimensión personal. Estoy como que redondeando la idea, ¿no? Esa dimensión personal, que hablábamos de esa dimensión de conciencia, estado de conciencia, donde deseamos, hacemos, el querer tener cosas, básicamente estamos imbuidos de emociones, juicios, prejuicios, deseos, competencias y creencias acerca de las cosas, que en general generan dolor. El competir para ganar, el de ser el número uno, el sobresalir como sea, el desear tener más, al final termina enfermando a la persona, porque es una lucha consigo mismo y terminar venciéndose o queriendo ser lo que nunca va a ser, mejor dicho. Muy interesante la postura, ¿verdad? Y de otro lado, por supuesto, hablamos acá del ego. Luego tenemos ese espacio de conciencia superior en la cual tomo conciencia de mí mismo. La pregunta del quién soy, cuál es mi misión, cuál es mi propósito. Aparecen aquí de fondo los valores que me guían. Y finalmente, pues la dimensión transpersonal, que tiene que ver con ese salto, que podríamos llamar un salto cuántico, que básicamente tiene que ver con la autotrascendencia. Mi propia trascendencia, el sentido mayor de mí mismo. El desapego, se dice fácil. Y la visión que adquiero como una persona, como un ser que va más allá de lo que aparento ser en esta vida, en esta cuarta dimensión. Y tiene que ver con el descubrimiento de ese yo soy. Yo soy. Esa dimensión transpersonal se da en la quinta dimensión. ¿Cómo accedemos a esa quinta dimensión? Bueno, hay muchas formas de acceder. Nosotros, en mi caso,
Lo trabajo desde la hipnosis de hace muchos años y es posible acceder a esa quinta dimensión a partir de una expansión de conciencia que se logra en estado hipnótico. Hay muchas otras formas de acceder a ella. A mí me gusta mucho pues esa técnica que trabajo hace por lo menos 15 años, que lo hago con mucho éxito y se vive la experiencia de esa conexión con el campo cuántico. Esa conexión con ese mundo de posibilidades infinitas, como llaman algunos. Bien, entonces la realidad depende, al final del día, de qué es lo que elegimos, de lo que es lo que elegimos observar y de cómo decidimos observar. Eso es todo al final, es tan simple como eso. Tú puedes elegir continuar viviendo la vida que vives ahorita en medio de la vorágine que nos consume, en un mundo consumista, buscando, deseando tener más, luchando por imponerme, etc. Esa es una elección. O eliges la posibilidad distinta, que es una posibilidad de adquirir realmente un estado de paz y de serenidad interior. Esto no implica que mañana te vas a dedicar a pedir dinero en la calle o vas a abandonar tu esfuerzo por ser un profesional brillante, pero que el tener no se anteponga al ser. Eso es lo más importante. El afán de tener oculta el ser verdadero que somos. So, nos llenamos de cosas, eso lo hemos hablado, lo vemos en todas partes, nos llenamos de cosas. Y les digo una cosa, yo soy un referente de eso. Si ustedes van a mi casa, que dejé atrás hace 6 años, mi casa parece un museo de cosas. Y ahorita ya uno se da cuenta, ¿para qué tanto? ¿Para qué tantas cosas? Adquirir cuadros, adquirir muebles. Aquí vivo en Buenos Aires en un apartamentito de 50 metros cuadrados y estoy feliz con 4 cosas. No es necesario tanto. Bueno, a veces la cosa se aprende de manera más difícil, ¿no? Se puede aprender también de manera más sencilla. Bien. Entonces, cuando hablamos de enfermedad, y aquí estamos con el tema de justamente de la posibilidad de sanación o el poder sanador del inconsciente, estamos hablando de que básicamente es un desequilibrio a nivel energético, mente, espíritu y cuerpo. Es decir, cuando se desalinea esa línea que yo les marcaba ahorita entre la parte espiritual, la parte mental y la parte física, en esa desalineación, en esa separación que ocurre, se desequilibra el sistema y aparecen las famosas dolencias de cualquier índole, Principalmente tiene que ver con la actitud y sobre todo y muy principalmente una enfermedad, como la pudiéramos llamar así, es básicamente el resultado de emociones disfuncionales sostenidas. Esa es mi mirada, ¿no? Esa es mi mirada porque yo vengo haciendo esto hace muchos años. Cuando una persona sostiene en el tiempo una emocionalidad disfuncional, frustración, rabia, odio, tristeza, desaliento, está escribiendo su epitafio. Está escribiendo la base para que se desarrolle cualquier cosa. Porque si nosotros somos esencialmente seres emocionales como energía emocional, imagínate tú si tú siembras ese jardín que eres de malezas como la ira, como la envidia. La envidia es ciertamente carcome. La envidia es uno de los ingredientes del cáncer más importante. Carcome, come, destruye. Ni hablar de la ira o de hablar del egoísmo y toda una cantidad de emociones y de estados de la mente que no se corresponden con nuestra naturaleza auténtica. No se corresponden con nuestra naturaleza auténtica. Nosotros no somos así. Aprendimos a ser así. Entonces ese camino hay que recorrerlo de vuelta y la posibilidad de hacerlo a través de esta mirada cuántica es real. Es posible hacerlo a través de esta mirada distinta, una mirada que nos acerca a ese ser auténtico que somos. Entonces, acá tenemos lo que llamamos sanación cuántica. ¿Por qué? Porque la sanación cuántica no actúa a nivel corporal. Se refleja a nivel corporal, pero no actúa a nivel corporal directamente. Actúa en el ámbito mental, emocional y espiritual. Principalmente emocional. Principalmente emocional. Cuando tú luchas contra una situación que tienes, una dolencia que tienes, del tipo que sea, luchas y te enfrentas a ella, el resultado es peor todavía.
Peor todavía negar eso que te está pasando. Cuando hacemos ejercicio de sanación, en mi caso, y yo no actúo como sanador, ojo, cuidado con esto. No soy ni terapeuta, no me gusta llamarme terapeuta, ni me gusta llamarme sanador. Y curador menos, eso se lo dejo a los médicos. Pero como una persona que trabaja estas herramientas, he tenido la oportunidad de atender casos a partir de estas herramientas. Y les digo una cosa, hasta que la persona no adquiere sosiego mental con ejercicios como el que hicimos ahorita, en la cual la persona adquiere ese estado de no saber, en el cual no pregunta el por qué le está pasando aquello, por qué a mí, y toda esta cantidad de preguntas que además son inútiles, porque no tienen respuesta. En la medida que yo dejo de exigir mi sanación, simplemente me conecto con el campo y dejo que las cosas pasen y acepto las cosas que voy a recibir sin preguntar, la persona sana. La persona sana. La conciencia sabe lo que a ti te está pasando. No tienes que explicarle a la conciencia lo que te está pasando, ya lo sabe. La conciencia siente tu desequilibrio, porque está desequilibrada ella misma, ¿se da cuenta? Ella lo sabe, lo conoce, y la conciencia es lo más inteligente que hay en el universo. Ya lo sabe. No se lo expliques, no le preguntes, no le exijas, todavía menos. Simplemente conéctate con esa conciencia en el silencio de un ejercicio como este, tan sencillo, y anula tus pensamientos y simplemente está abierto a recibir lo que te dé. No lo sé, no sé qué te va a dar, pero verás respuestas maravillosas en poco tiempo. Se lo digo porque he tenido experiencias muy, muy duras y las personas han salido de su situación. Ojo, cuando hablo de sanación, no solamente sanación mental y física, hablo de sanación, por ejemplo, financiera también. El manejo de dinero, por ejemplo. Porque todo el dinero es una energía condensada que está allí. Entonces, ¿de qué manera te relacionas con el dinero? Parte por acá también es lo mismo. Solo que tiene, digamos que una coloración distinta. ¿Ah? Pero al final del día es una energía que está allí retenida y que o la ahuyentamos o la atraemos. Y esto también se maneja a nivel de campo cuántico. Es maravilloso esto. Entonces, lo digo porque lo experimento, lo vivo. Bien. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, las 1100, casi 1100 reacciones metabólicas por segundo que realiza el cuerpo, tu cuerpo está realizando ahorita, en este momento, en ese segundo que pasó, 1018 reacciones metabólicas por segundo para mantenerte con vida así como estás sano. Eso no se puede hacer desde el funcionamiento o de los procesos sinápticos del cerebro. El cerebro no tiene la capacidad de manejar esa velocidad de información. Entonces maneja entonces a través de partículas llamadas fotones, que son paquetes energéticos de información, a una velocidad inconcebible. No lo entendemos esto. Pero la única explicación que hay es que somos, dentro de este tramado energético de conciencia, mente y cuerpo, que al mismo tiempo es energía, solo es posible mantenernos en un estado vital, de vitalidad, a través de la participación de una inteligencia mayor. No hay posibilidad de coordinar ese volumen de reacciones por segundo desde el cerebro. No se puede. Eso está más que demostrado. Entonces, hay una mano que guía, la mano que mece la cuna, no es que dicen, hay una mano que mece la cuna allí interesante que nos conduce o que nos lleva a vivir esta vida. Y cuando se deteriora ese proceso metabólico, es porque simplemente el flujo de energía sufre una alteración. Y el flujo de energía sufre una alteración cuando yo insisto en vivir mi vida de manera egoísta, separada, con emociones disfuncionales, que son energías densas que desvirtúan el flujo de información, que desvirtúan el equilibrio energético de mi cuerpo. La ira, como decía, por ejemplo, la envidia y ese tipo de energías que nos acostumbramos a vivir con ellas, como se vive con una maleza en el patio de la casa. Maravilloso entender esto, ¿no? Esto ya lo dije. Entonces, bueno, acá voy a dejar de compartir porque ahora me gustaría, los minutos que nos quedan, escucharlos a ustedes, aunque ya
Qué bárbaro, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta que quieran hacer, por favor? ¿Algún aporte cortito para que podamos, lo que quieran hablar más? ¿O hablar todos? O la mayoría, pues. ¿Quién se anima? Andrés. Andrés. La luna de hoy es José Viola, dígame, Pepe. Sí, Andrés. Bueno, yo tengo una duda. Ya, que voy a mutear acá a algunos que se escuchan ruidos. Después Rosa me levantó la mano. Ok, Rosa, ya te doy la palabra. Adelante, José. Sí, yo tengo una duda, Andrés. Nosotros sabemos que el coaching dice que desde el cuerpo, emoción y lenguaje, ¿no es cierto? Es el ser. Y vos recién hablaste, nos explicaste que existen 3 cerebros, ¿verdad? El cerebro biológico, el segundo cerebro, que es la mente, y el tercer cerebro, que sería el más alto, que sería el nivel cuántico. En esta escala, ¿dónde ubicamos las emociones, Andrés? Transversalmente, José. Transversalmente. De arriba hasta abajo. ¿Sí? Digamos que es, fíjate, te voy a dar mi apreciación. El famoso triángulo del ser, cuerpo, emoción, lenguaje, por ejemplo, del coaching ontológico, a mi juicio se queda corto. O sea, eso no explica la complejidad humana. Realmente, no lo digo yo, lo dicen inclusive especialistas de coaching con los cuales he hablado. Está bien, nos sirve como guía para entender algunas cosas del coaching, pero hay alrededor de ese círculo, de ese triángulo, debería existir un círculo que es el plano de conciencia transpersonal y otro círculo que tiene que llamarse plano espiritual o conciencia cuántica. Es decir, la complejidad humana está más allá de toda posibilidad de yo hablar de cuerpo, emoción, lenguaje. El coaching está bien para entender algunas cosas, pero va mucho más allá. Ahora, la emoción, somos constitutivamente emociones. Claro. Constitutivamente. ¿Y dónde se originan las emociones? En el campo igual. O sea, yo en el momento, fíjate que la emoción llega, nos pasó algo, nos ocurrió algo. Y nos sentimos en ese momento, surge una emoción que tiene que ver con la rabia, por ejemplo. No es que la rabia la asocio con lo que, a ver, es que mi cerebro adopta automáticamente una respuesta ante el hecho. En este caso, rabia. Porque si yo me detengo a pensar cómo me quiero sentir frente a eso, no ocurre la emoción. Es más, la emoción desaparece. Si me pongo a pensar con relación a eso, ¿qué me está pasando? Usualmente entro en un estado como de aceptación y no me pongo seguramente con rabia. Es decir, esa sería como la parte más básica y la que uno entiende desde la neurociencia, cómo funcionan las emociones ante un hecho. Como la respuesta causa-efecto. Es lo que vemos desde una mirada muy clásica de la medicina, de la neurociencia. Está bueno eso. Pero hoy en día, desde lo cuántico, la emoción se entiende que estamos completamente integrados en un mundo emocional, que somos las emociones que nos manifiestan y nos conducen a movernos en determinados lugares o de determinadas formas. ¿Sí? Vos estás diciendo, Andrés, que lo transversal, entonces. Es transversal. Sí. No, está bien. ¿Así o así, Pepe? Da igual. Gracias. Es transversal. Gracias. ¿Sí? Gracias a ti, Pepe. Vi la mano de Rosa levantada por allá. Rosa. Activamos el micro, por favor, Rosa. Lo tienes apagado. ¿Ahí me oye? Perfecto. Sí, estaba haciendo los apuntes y me llamó mucho la atención. Nosotros somos emociones en esencia. Entonces, a través de eso, de nuestras emociones que provocamos, realmente el estado de conciencia de nosotros de enfermarnos, de superarnos o de sentirnos plenos en lo espiritual, en la mente, en la conciencia, en nuestro estado realmente emocional como somos. Nosotros tenemos entonces la decisión de cómo vivir en ese estado, si estar feliz, si estar agradecido o si estar enfermo o frustrado. Entonces eso ya está en nosotros, lo que puedo entender que es lo más que adquirí, absorbí y creo que estoy muy de acuerdo con eso, que todo está en nosotros, en nuestra mente también, conectado con esto, porque somos emociones, pero también pensamos. Cuando pensamos, mandamos ese mensaje a nuestro subconsciente o conciencia.
el cual provoca ese estado de enojo o de felicidad o de plenitud por las cosas que hacemos. Mejor no lo puedo decir yo, Rosa. Mejor no lo Sí. puedo decir. Está muy bien, gracias. Gracias. Ahora, fíjense esto un momentico. Hagan una prueba para que vean qué interesante. Cierren un momentico los ojos. Esto va a ser así como que muy flash. A ver, dejen lo que estén haciendo para que vean qué pasa. Simplemente permítanse esto. Como que si esto fuera posible. Imagínate ahorita que estás dentro de una burbuja. A tu alrededor, rodeado de una burbuja. Eres tú con tu conciencia, tal como vimos en el gráfico de hace un rato, en la imagen. Estás allí con tus propios pensamientos, con tus preocupaciones, ¿sí? Girando alrededor de esas mismas emociones o esa emoción que tú reconoces y que no te gusta mucho. Pero estás ahí, es tu realidad consciente, dentro de esa burbuja. Ahí te mueves, ahí eres quien eres, en el campo de la cuarta dimensión, en esta cotidianidad. Muy bien. Ahora permítete lo siguiente. Permítete que en la parte superior de la burbuja hay un huequito, un agujero. Y por ese agujero se asoma o llega una luz blanca que entra por tu cabeza. Quiero que sientas esa luz blanca que entra por tu cabeza. Es una luz cálida, brillante. Pudiéramos llamarla muy hermosa. Es un haz de luz blanco, brillante, refulgente, cálida. Permítete que esa luz entre e ilumine detrás de tu rostro. Inunde el interior de tu cabeza. Baja por tu columna vertebral, iluminando de una forma que pudieras tú asociar con un estado, iluminando amor. Iluminando amor a través de tu cuerpo. ¿Y cómo se siente esa luz que representa el amor dentro de ti? Quizás sienta que tu cuerpo se distiende, se relaja, se aflojan algunos nudos musculares. Mientras esa luz cálida aborda todo tu cuerpo, todos tus órganos, en salud y vitalidad. Observa qué emoción aparece en ese estado. ¿Qué emoción aparece en ese estado? Mientras te dejas arropar, cubrir como un manto por dentro y por fuera con esa luz. Eso es. Eso es. Ahora, en ese estado en que estás, viviendo esa emoción, fíjate en el origen de esa luz. Y al mismo tiempo, siente cómo tu cuerpo dentro de esa burbuja se hace luz. Y se conecta con esa luz, con ese haz de luz que viene de afuera. Y es como que si pudieras ahora seguir como energía, como luz también tú, a través de ese rayo, hacia un espacio de conciencia que pudiéramos llamar expandido. Como que al salir de la burbuja, como energía que eres, te expandieras. Y pudieras percibir un estado
donde no hay espacio para todo lo que has dejado en la burbuja. En ese lugar de conciencia no hay espacio para las emociones aquellas que pertenecen solo al ámbito de la burbuja. Quedaron allá abajo. Estás despojada, despojado de ese mundo emocional. Simplemente ahora vibras en otro espacio. Y quiero que te asocies con ese espacio de profunda paz interior, de expansión, en un espacio de fluir, sin obligaciones, sin restricciones, sin hacer, simplemente dejando que tu mente y tu conciencia divaguen, dejándose llevar y sintiendo lo que van a sentir en ese lugar. Y te sumerges en esa experiencia, sin juicios, como que si tu mente se quedara en blanco, simplemente observas y sientes. Observas y sientes, nada más. Y lo que viene a ti, lo recibes con profundo agradecimiento. Cualquier cosa que venga a ti, con profundo agradecimiento. Y en ese estado, te pido ahora que identifiques, si es posible, qué emoción te embarga. ¿Qué emoción te representa? ¿En qué emoción te conviertes? ¿En qué emoción te conviertes? No evalúes, simplemente deja que ocurra. Porque está ocurriendo exactamente en este momento. Está pasándote en este instante. ¿Qué emoción eres? ¿En qué emoción te has convertido? ¿Qué color tiene esa emoción? ¿Qué olor tiene esa emoción? Permítete saberlo, sin cuestionar, sin evaluar, sin juzgar. ¿Qué color tiene esa emoción que eres? Inclusive el aroma, el color y el sabor puede tener, quizás. No sabes tú. Pero quiero que sientas eso en que te has convertido. Esa emoción que eres en este momento. Tu auténtico ser. Muy bien. Muy bien. Lo están haciendo excelente. Bien. A mi cuenta y a mi ritmo, lentamente, abre tus ojitos y quédate con ese estado que has generado en este momento. 1, 2 y 3. Ahí está. Ahí está. Rosa, cuando quieras puedes regresar. Hay algunos que les cuesta más que a otros. Otros no quieren volver. Hay que mandarlos a buscar con los bomberos. Pero bueno, generamos un estado maravilloso, ¿verdad? Muy bien. Vanje, ¿puedes contar tu experiencia? ¿Pues posible? Porque te vi muy, como todos, muy metida en el ejercicio, como todos, todas. Yo. No, Evangelina. La experiencia fue muy
muy presente, como muy, no sé ni cómo explicar. Fue como muy, aparte de real, fue como muy física. Correcto. Y o sea, realmente fue una sensación espectacular esa fusión de haberme convertido en esa luz blanca. Fue una cosa muy especial. No lo puedo expresar con palabras. Esa es la explicación, hasta ahí. Esa es la explicación más, sí, sí. No se puede explicar con palabras, eso es. Sí, no se puede conceptualizar a este nivel. Excelente, excelente. La tarea es que busquen en Wikipedia la palabra expansión de conciencia, la palabra conciencia, la palabra, y van a conseguirse con una pared así grandota de frente, porque no hay forma de llegarle a esto desde los diccionarios, sino desde el sentir. Lo que sentiste, lo que sientes, lo que experimentaste es lo que es. Y cada quien lo experimenta desde su lugar. Mercedes, también te vi muy metida en el ejercicio. ¿Pudieras contarnos cómo te fue? Mercedes Barraza. Estás sin audífono, sin audio. No puede. Ahí está, dale. Excelente. O sea, es volar, flotar. Eso fue. Ok, hasta ahí. Está perfecto. Perfecto. Flotar. Entonces, miren, voy con Pepe, porque tú me inspiraste para esto, Pepe. Te vi también que te metiste en el ejercicio. Es posible, ¿no? Te metiste, como siempre lo haces. Pero evalúen ahorita cada uno. En ese estado, ¿qué emoción pudiste identificar o no pudiste identificar ninguna emoción? ¿Cuál emoción aparece? Al final yo diría que cuando hicimos esto que dije, yo sentí un agradecimiento enorme. Agradecimiento por esa transformación, por lo que sentía. Eso es lo que me salió, lo que sentí y lo pude identificar. Ahí está. Agradecer. Ese es el tipo que lleva implícita una emoción. Oscar Hernández dice paz. Si quieren, coloquen ahí en el chat las emociones con las cuales se conectaron. Ojo, con la conexión que al final aparece detrás de lo que eres o siendo lo que eres, mejor dicho. Somos, gracias Zule, paz. Compasión, María Alejandra, María Antonieta, ok. Tranquilidad, Zulema. Gozo, perdón, dice Socorro. Paz y gratitud, Karen. Armonía, Ana Gómez. Alegría, Dorena. Miren, todas esas, alegría, olió a lavanda y color lila. Wow, Gregorio, te fuiste durísimo con esto. Excelente. Miren qué cosa tan hermosa, ¿no? Lavanda, color lila, alegría. Ese es el color de la alegría en este caso que constituye Gregorio. Es así. Amor, Zule. Esto es real. Yo siempre le digo luz dorada. Bien. Esto es real. Cuando uno hace estas cosas, no es un tema, repito, de sugestiones hipnóticas ni nada de esto. Es así. ¿Saben por qué? Porque el cerebro no es capaz de producir este tipo de experiencia. No está en capacidad de hacerlo. El cerebro per se no. Es un estado de conciencia donde es posible lograr esto. Y yo quisiera que esto, si algo se lleven de aquí, sea esto justamente. Ese estado que tú generaste ahorita es el estado natural del ser humano, en esa dimensión. Ahora, qué interesante sería vivir la vida que vivimos en este espacio. Y gracias, Marta. Tratar de no controlar las cosas que no tenemos control, por ejemplo. Ese dejarnos fluir, dejarnos llevar, siendo y entendiendo que somos esto que ustedes acaban de experimentar en esencia. En ese estado no existen las enfermedades, no existe el miedo, porque no hay nada que controlar. Ni existe el perfeccionismo, porque se entiende que ese es el estado perfecto. Si existe la perfección en ese estado, no hay que buscarlo, ni intentarlo. Ya está. O controlar, no. Todo está. Hay un control de tus 118 mecanismos metabólicos por segundo. Esto está controlado. ¿Qué queremos controlar nosotros? Nada, entonces. Entonces, abandonar el control y abandonar el deseo de perfección. Eso ya está en el campo.
Es perfecto lo que está pasando. Tu vida es perfecta como es. No necesitas nada más, sino acercarte a este marco de posibilidades desde lo cuántico. Bien, yo quería, porque ya nos pasamos bastante, yo sé que ustedes están encantados con esto y yo más, porque se han mantenido firmes hasta el final de la charla, gracias. Pero quería compartirles con ustedes, para aquellas personas que quieren continuar en esto, una actividad que vamos a, como siempre hacemos, que se llama Conciencia Cuántica, es un taller, Conciencia Cuántica. Descubre, ese que está ahí soy yo, ¿sí? Con algo de maquillaje y Photoshop, por supuesto, me quité unos kilos encima. No, mentira, mentira, sin maquillaje. Pero básicamente se trata de descubrir, activar y desarrollar tu potencial cuántico. ¿Cómo se logra esto? Bueno, esto que hicimos hoy es una muestra de lo que hacemos en 8 horas de actividad, que va a reforzar tu formación personal y va a reforzar tu formación profesional y sobre todo tu estar en el mundo desde otro lugar muy interesante que te abre posibilidades. Todo los beneficios que vas a tener, gestionar estados de paz y tranquilidad, visualizar y acceder a estados de plenitud y salud, tal como hicimos ahorita, expandir estados de conciencia y conexión, acceder a tu campo de energía, esto que hicimos ahorita, comprender los episodios de tu vida y valorarlos y agradecerlos y honrarlos. Esos son los beneficios y los contenidos. Bueno, vamos a trabajar reconocer estados de conciencia, expansión de conciencia de cuarta a quinta. Vamos a trabajar sueños lúcidos. Muy interesante la parte de sueños lúcidos. Moviéndonos en el campo holográfico, vamos a hacer ejercicios de conexión cuántica, técnicas de sanación cuántica propiamente. Cuando digo, vamos a abordar aquí el tema financiero, y, o sea, todo tipo de salud. Relaciones personales, relaciones afectivas, vamos a trabajarlas acá también. Y finalmente, pues lo que es el rediseño de la realidad, de lo que tú quieras constituir como tu realidad. Lo que tú quieras constituir como tu realidad. Rediseñarla desde esta mirada. Bien. ¿Cuándo va a ser esto? Bueno, bueno, por cierto, creamos un método que se llama el método de trastorno. ¿Cómo es que no veo porque se me cierra? Idear, el método idear. Y este método de cuántico es un método que creamos que se llama idear y tiene 5 fases. Este método yo se los voy a mostrar, a enseñar, para que ustedes pues lo adquieran y vean lo interesante. Básicamente, si recuerdan bien, tiene que ver con el viaje del héroe, ¿no? Para que los que hemos trabajado el viaje del héroe, desde el incursionar, abrir la puerta hacia ese campo que nos atrae, hacia esa curiosidad, que es atender el llamado, descubrir, observar con asombro lo que vamos a descubrir. Ahí tengo cosas que realmente uno, bueno, comienza a mirar más allá de lo obvio, experimentar y sumergirse en la experiencia, activar mediante la incorporación de nuevos aprendizajes y reestructurar, que tiene que ver con diseñar eso que tú deseas en tu vida. Es un método que creamos, sí, bueno, tiene mi autoría y está muy bueno. Si se lo quiero enseñar a aquellas personas que quieran seguirnos en esta formación e incorporar esta formación a tu vida. Fecha, esto comienza el viernes 15, o sea, de hoy en 15 días. Básicamente los viernes, yo estoy dejando todos los viernes para estas formaciones, para los webinars gratuitos como este, para los talleres que vamos a dictar, charlas o conferencias, van a ser los viernes, de ese espacio para nosotros. Y el segundo encuentro, o sea, son 4 encuentros los viernes, de 8 a 9 hora de Argentina. No sé, si me dicen que lo ajuste, puede ser de 9 a 11 también, 2 horas de encuentro cada encuentro. En total 8 horas. Okay. Por supuesto, se entregan grabaciones de las clases. En cada clase vas a recibir tu grabación para que tengas ese soporte, ese material. Se entrega además material PDF de lectura para reforzar la formación. ¿Cuánto? Esa es la pregunta que no les interesa, así que la voy a pasar por alto porque a ustedes eso no les importa muy poco. Rosa, ¿querías decir algo? ¿O quieres que sí, no, precisamente era eso, o sea, que no le interesa que cuánto. Sí, pero es bueno preguntar cuánto va a costar, porque uno tiene, como ya lo hicimos cuánticamente, también la felicidad y la plenitud viene por lo que tú tienes y quiere adquirir, sea claro, con dinero. Es muy importante saber que uno tiene ese dinero
para Claro. invertir en algo tan importante que es nuestra vida, nuestra salud. Es así, Rosa. Gracias por esas palabras. Estas son por eso que le coloco la palabra inversión. Alfredo, ¿querías decir algo, por favor? Andrés, si fueras tan amable de poner las fechas otra vez, no terminé de copiarlas. Con todo gusto. Gracias. Viernes 15 de octubre, cada viernes, y cerramos el viernes 5 de noviembre, perdón. Hay un error en la última, 5 de noviembre, que es el cuarto encuentro. Igual quedan grabadas las clases, como te dije, Alfredo, y si es necesario hacemos una reunión extra y les regalo una reunión extra. Si me conocen saben que no tengo problema con mi tiempo para este tipo de cosas. Sí, Andrés, gracias. Por favor, a ti. Sería Entonces, el 5 de noviembre. hasta el 5 de noviembre, si aquí hay un errorcito. Sí, sí. Esa fue mi secretaria que se equivocó, claro, yo no. De todas alguien- maneras, le agradecemos todo el tiempo, porque yo sé que a través de ella estamos nosotros aquí y dándole soporte a usted, que es su esposa. Muchos agradecimientos para ella. Ahí Muchas está. gracias. Ahí está, gracias a ti. Ok, ¿cuánto cuesta esto entonces? Bueno, mira, lo más interesante es el precio. Una formación de 8 horas de este tipo ronda muchos dólares. Acá Nilda es la que me tiene a mí y me dice, Andrés, vamos a dar algo que sea accesible y todo lo demás, bueno, $89 al final del día. ¿Okay? Esto vale muchísimo más, pero el tema, como dije antes, no se trata tanto de la plata, sino de generar comunidad que multiplique esta información. Eso es lo que nos interesa. Particularmente lo que me interesa a mí es multiplicar esta información y que ustedes lo que aprendan lo lleven a su familia, lo practiquen y hagamos esto el mundo un poquitico mejor de lo que está. Esto va con mi libro. Para los que no lo tienen, que no lo adquirieron en los talleres anteriores, en el taller anterior, pues va con el libro gratuito, pero además hay un plus. Aparte del libro, voy a dar una sesión gratuita. Ya la sesión cuesta los $89. Así que la inversión prácticamente se paga sola, no es una inversión real. Pero los que se inscriban, yo les regalo una sesión gratuita de 1 hora para tratar el tema que quieran tratar con herramientas, pues que tanto esta que acabamos de ver como otras herramientas que conozco, que son probadas, ¿no? Ese número que está ahí es mi WhatsApp directo, es mi WhatsApp, ya muchos de ustedes lo tienen, simplemente se escriben por ahí y como ustedes se inscribieron, a mí me quedó su información, su correo. Por allí yo me voy a permitir enviarle el programa y el botón, aquellos que se decidan hacer el curso, el botón de pago por PayPal de los $89. ¿Okay? Como ven, pues yo no sé si llamarlo un regalo que estamos haciendo, pero no es un regalo realmente, es un intercambio. Ojo, corrijo, es un intercambio que estamos haciendo. Hay que ir pura energía, estamos intercambiando energía. Entonces, bueno, sería para mí un gusto de verdad verlos a todos en esta formación y básicamente porque hemos tenido algunos temas del pago con PayPal antes, todavía hay algunos pagando el taller anterior y esa es otra cosa, ¿no? Flexibilicemos esto, puedes pagarlo en 2 partes, Andrés, tengo la mitad, hablen con Nilda y vamos a ver las facilidades aquellos que necesiten facilidad, ¿sí? Repito, no es tanto el dinero como verlos ustedes con esta información para multiplicarla. Pero para los que no tienen mucha experiencia, se les envía un link, un botón de pago, lo que hace es cliquear ahí y cuando se abre que cliqueas, le colocas, si no tienes cuenta, le das cliqueas donde dice crear cuenta. Introduces tus datos y la tarjeta de crédito o de débito y recibes una información de pago realizado y listo, ya está. O sea, Esta me conviene a mí. bueno. Y también puedes hacerlo por Western Union. Por Western Union también, si no tienes PayPal, por Western estamos trabajando, incorporamos Western ahorita, es más directo, bueno, a mí PayPal me encanta, pero los que no tienen esa posibilidad, por Western también es posible. Bien. Ok, ahí Yamilet, voy a dejar de compartir. Yamilet va a colocar en el chat el enlace directo del WhatsApp, por favor, para que tomen nota en el chat. Lo copias, o sea, lo marcas, le das copiar y te queda de una vez. Bien, ¿cómo se sienten? Bien, súper bien. Bien. Así me gusta. Van a tener hoy sueños lúcidos, ya van a ver.
Este tipo de... Gracias, Socorro, por decir muy bien, Socorro. Así me gusta. Todos estamos muy bien. Todo está bien. Tu vida está maravillosa. Un aplauso para ustedes. Me encanta, sueño Gracias. lúcido, me encanta. Por mantenerse hasta el final allí. Muchas gracias. Sí. Si pudieran abrir las cámaras, Sueño porque lúcido. están cerradas para tomar una foto, van a ser famosos mañana pasado, van a ver. Sueño lúcido. Gracias, verte a ti. ¿Sí? Gracias, Julia, desde España, por estar allí. Faltan unas cámaras por abrir. Claro. ¿No? Si todas son buenas mozas y buenos mozos, abran sus cámaras, a ver, ¿no? A que se están peinando, seguro. A ver, se están peinando, yo sabía que se iban a peinar. La cámara mía no se ve. Yo no la veo. Quitándose la pijama, quitándose la pijama. La pijama de Mickey Mouse, ya yo la vi. Gracias, Nilda. Un abrazo, Nilda. Gracias por el apoyo. Bye. Gracias, Nil. Chao, que estén bien. Gracias, Andrés. Chao, que estén bien. Gracias igual. Buenas noches a Hasta todos. luego. Hasta luego. Gracias igual. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Andrés. Adiós a todos. Gracias, Andrés. Gracias. Gracias, Sammy. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. No pude abrir esto. Ay, Dios. Pero te vemos a través de la cámara, aunque esté apagada, Berti, no te preocupes. En Bueno, serio, yo esta cámara es espero mía. ya que me hayan tirado la foto a mí. Dios lo bendiga. Chao. Nos vemos. Gracias, igualmente. Bye, 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 Andrés. Gracias. Gracias.